El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante Él todas las naciones. Y Él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá: Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y Él les replicará: Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La Iglesia, como madre y maestra, siempre nos va a enseñar, pero también nos va a corregir. Siempre nos va a cuidar, pero siempre también estará acompañándonos. Y dentro de esta pedagogía de la Iglesia está el año litúrgico, en donde nosotros, como creyentes, como cristianos, conocemos la vida, persona y obra de Jesús, el Señor, nuestro Salvador, el Redentor. A lo largo de todo el año litúrgico se prepara para que el cristiano pueda ahondar en los misterios de Cristo. Todo el año litúrgico es cristocéntrico y nuestra vida es invitada a vivirla de manera cristocéntrica. El señorío de Cristo, que se habla en la evangelización, en los talleres, que se habla en los crecimientos, en donde Jesús tiene que estar en el centro de mi vida. Mi forma de actuar, pensar, decir o hablar está en Cristo como centro de todo. No mis ideas, no mis caprichos, no mis gustos. Pues en este año nosotros hemos venido conociendo el misterio de Jesús de diversas maneras. Su nacimiento, su pasión, su muerte, su resurrección y también su segunda venida. Y lo ha hecho de diferentes maneras. Las lecturas no son las mismas, llevan una dinámica, un sentido, un objetivo. Los colores litúrgicos también han cambiado a lo largo del año. Los cantos tampoco son iguales. ¿Por qué? Porque la Iglesia, como madre y maestra, busca que el creyente vaya en el camino fiel,
se mantenga firme ante las adversidades. Y ahora que lo estamos cerrando, porque ya el próximo domingo es tiempo de Adviento, ahora que lo estamos cerrando, como al final de todo, sería bueno hacernos una autoevaluación. Sería bueno hacer una coevaluación con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Ahora que estamos terminando, ¿cómo venimos ante el Señor? ¿Nuestras manos están vacías o le ofrecemos lo que hemos recogido durante todo el año? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo va a estar nuestra fe en este año? ¿O será que nuevamente el año litúrgico va a pasar como entró por un oído y saldrá por el otro? Solo vamos a esperar que pase en el tiempo. Sobre todo ahora que con la pandemia no se sintió el tiempo y entonces muchas veces se perdió la dinámica del año litúrgico. De todo el tiempo, el Señor es el dueño. Jesús es el Señor, el amo del tiempo, de la historia, del tiempo y del espacio. Y con esta solemnidad la Iglesia busca resaltar que la vida cristiana gira en torno a Jesús. Ahora se habla de un reino y obviamente por lógica se tiene que hablar de un rey. Para que esté un reino tiene que haber un rey y para que esté el rey tiene que haber un reino. Ese rey es Jesús y nosotros somos parte de su reino. Ahora bien, en ese reino, ¿cómo vamos a estar? ¿Dónde nos vamos a encontrar? ¿Cómo nos va a clasificar Jesús? ¿A su izquierda o a su derecha? Ahora el Evangelio hace esa connotación, que nos distribuye a los buenos y a los malos, a aquellos que quieren estar con el Rey, a aquellos que quieren vivir el reino, o a aquellos que quieren protestar, rechazar o ignorar el reino de Dios. ¿Cuáles son las características de ese reino? Un reino de justicia, un reino de amor, un reino de verdad, un reino de paz. Nosotros no estamos familiarizados con ese lenguaje de reinado, de rey, porque no es parte de próxima a nuestra cultura. Pero sí algo hemos visto en documentales, en películas, o leído información en libros o internet. Y resulta que el rey casi siempre en los valores del reino no está ni ser justo, ni vivir en la verdad, ni vivir en el amor, etc. Entonces encontramos una disparidad respecto al reino de Jesús. Luego el rey cuando entra con su carruaje ensalzado. El rey entra con soldados protegiéndolo, asistiéndole, cuidándole, dispuestos todos a dar la vida. Si 99 han muerto por el rey y solo queda uno de 100, pues ese uno también tiene que morir por el rey. El rey es el último. El rey tiene que guardarse. En cambio, en el reino de Jesús, recordemos cómo entró a la ciudad en un burro, con aclamaciones del pueblo, no con trompetas o flautas o tambores, etc. Es más, Jesús no vino a que los otros le sirvieran, Él vino a servir. No hizo que los otros murieran por Él, Él murió por todos. Y entonces nos damos cuenta que el reino de Dios no es como el reino de este mundo. Y por eso nuestro destino no es estar aquí, sino en la presencia de Jesús. Pero ¿cómo vamos a caminar hacia ese reino? El Evangelio nos lo ha descrito, que donde haya hambre, nosotros demos de comer, que donde haya sed, demos de beber, que donde haya guerra, llevemos paz, que donde el que esté desnudo, le vistamos, donde aquel que le falta algo, nosotros le demos. Así vamos a ir construyendo ese reino de Dios, porque todos somos partícipes,
Todos trabajamos, todos colaboramos, todos tenemos derechos, pero también obligaciones. Por eso, hermanos, pidámosle al Señor la gracia de que Él sea el Rey de nuestra vida, que Él reine en nosotros. Y la misión de ahora será que Él sea el Rey de nuestro hogar, que Él sea el Rey de nuestro trabajo, que Él sea el Rey de nuestra comunidad o de nuestra colonia, que sea el Rey de nuestros amigos, que Él reine donde estemos y con quien estemos. ¿Será que yo quiero ser discípulo del Señor? ¿Será que yo quiero formar parte del reino de los cielos? ¿O quiero de los reinos de este mundo? Que el Evangelio es muy fuerte e impacta la palabra que ocupa, ¿verdad? De maldecir a aquellos que no viven con el reino de Dios, porque prefirieron las tinieblas ante la luz, prefirieron la muerte ante la vida. Y el reino es un reino de vida y no de muerte. Es más, también conocemos de los reyes, pues que ellos se están expandiendo, su reinado se expande, buscan conquistar otras ciudades para que el reino se fortalezca y sea invencible. Pues en nuestra vida eclesial, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de comunión, es igual. Nosotros debemos de llevar el reino de Dios donde no esté. Hay que expandir. El compromiso es de nosotros. La tarea es nuestra de llevar el reino de Dios donde no esté. Todos somos comprometidos. Todos trabajamos. Porque es para un mismo Rey. Es para un único Rey y Señor. Pero si cada quien empieza a trabajar por lugares distintos, caminos diferentes, pues quizás no tengamos al mismo Rey. Si queremos construir otro reino paralelo, no será el de Dios, será el de nosotros. A veces queremos una fe a la carta, un reino de Dios a la carta, a nuestra medida, a nuestro gusto, en donde yo pueda decidir qué quitarle, qué ponerle. Y el reino de Dios ya está dado. Cristo ha muerto y ha dado la vida para que nosotros tengamos vida y no muramos. Pues entonces, que también la misión continúe y que seamos portadores del reino de Dios donde quiera que estemos y con quien estemos. Como cristianos, como católicos, también es válido decirnos ahorita, feliz año nuevo, porque empezamos otro itinerario de fe. Empezamos nuevamente a conocer la vida, la persona y obras de Jesús, el Señor, nuestro Salvador, el Redentor. Por Él es que nos movemos y existimos, dice la palabra. Pues entonces, ahondemos, vayamos y caminemos en este camino de fe que la Iglesia nos invita, y que este nuevo año sea para cosechar muchos frutos y hagamos un propósito de poder vivir más y mejor el reino de Dios.